las funciones del reaseguro. Tenemos como primer punto la capacidad para contratar riesgos de gran volumen económico. Entonces tenemos una primera función. El reaseguro nos permite tener la capacidad mayor para contratar riesgos de gran volumen económico. La función básica del reaseguro consiste en aumentar y potenciar la capacidad de las compañías cedentes, permitiéndoles incrementar su volumen de negocio al poder asumir mayores riesgos. Entonces aquí pedimos por favor a Edwin su participación para que nos explique cómo es que la aseguradora puede tener una mayor capacidad de contratación. Recuerden ustedes, antes de llegar donde Edwin, queridos amigos, que hablamos del reaseguro, es una herramienta, es un instrumento técnico financiero. Ahora es donde se está utilizando este instrumento. Hagan de cuenta que es como una llave, como una palanca. Sí, es un instrumento. Acá, cuando estamos hablando de reaseguros también, el reaseguro tiene esta capacidad, esta función de aumentar la capacidad de contratación económica de la aseguradora. Edwin, si eres tan gentil, en este punto de funciones del reaseguro, la capacidad económica, por favor nos puedes explicar. Claro, Santi, me parece que aquí podríamos tomar en cuenta el ejemplo que colocaba en el bloque anterior, en donde comentábamos del ejemplo de la aseguradora XYZ, que tiene un capital de 8 millones de dólares y un patrimonio de activos de 21. En total, pues podríamos decir que la compañía en per se, entre capital y patrimonio, tiene 29 millones de dólares y va a asumir el riesgo de una petrolera estatal importante que vale 1.000 millones. Entonces, si no existiera la figura del reaseguro para poder ceder, y a la vez de esa cesión la compañía de seguros gana un porcentaje, que es la comisión, y a su vez retiene un porcentaje como prima retenida, y a la vez gana prestigio por tener una firma muy importante dentro de su compañía, pues simple y llanamente no lo podría hacer sin la figura del reaseguro. Porque como son entidades muy grandes las que les toca a uno asegurar, pues literalmente con esos 29 millones de dólares, ¿cómo asumes una pérdida, no sé, de 100? Automáticamente estás en quiebra, y eso sin contar el otro montón de siniestros que puedes tener del día a día, ¿no? 2 choques, 4 choques, un accidente, una persona por ahí fallecida en tu seguro de vida, alguna casa incendiada. Es decir, la función del reaseguro es muy importante porque ayuda no solamente a las entidades aseguradoras a crecer, sino a los países a desarrollarse. Porque si no hubiera el reaseguro, por ejemplo, obras de infraestructura importantes en el Ecuador y en el mundo entero, como un metro, una represa, no se pudieran realizar, no se pudieran emitir, porque realmente, ¿quién va a emitir su capital sabiendo que lo va a perder en un proyecto? Si llega a haber un terremoto y estoy construyendo el metro y se caen todos los túneles, es plata que invertí y que nadie me va a poder devolver. Es decir, ninguna compañía de seguros a nivel local, o por lo menos en el medio, va a asumir de su bolsillo 350 millones de dólares que costaría construir un metro, por ejemplo, o construir una planta de energía nuclear o una central hidroeléctrica gigante. Realmente los riesgos que asumen las compañías de seguros van mucho más allá de su patrimonio y su capital, y por ende necesitan el actor del reaseguro para poder dispersar ese riesgo y no caer en riesgo de quiebra cuando tengamos un siniestro importante. También es importante que así como hay calidad en las compañías de seguros, también existe calidad en el reaseguro que las compañías de seguros contratan. Si es el reaseguro clásico o los reaseguradores top a nivel mundial, tienen un precio. Si el reaseguro, y no quiero hablar de ningún país mal, pero si el reaseguro viene por ahí de algún paraíso fiscal y no hay seguridad financiera, el riesgo país está por el techo y hay un gobierno dictador, etcétera, pues esa entidad todavía va a tener muchos más problemas a la hora de asumir un riesgo, pero por el hecho de que quiere asumir muchos riesgos y quiere ganar primas, quiere ganar mercado, seguramente la tarificación de ese reasegurador será menor que el de un reasegurador tradicional. Entonces aquí, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿quieres un Suzuki o quieres un Ferrari? Es la misma calificación en las aseguradoras.
Si tú necesitas un Suzuki, pues listo, no pasa nada, manejas tu Suzuki y evidentemente no pasa nada. Pero si tú mañana necesitas competir contra un BMW, contra un Mercedes, seguramente si tienes un Porsche, si tienes un BMW o si tienes un Bugatti, pues más, le harás más carrera a que vayas a competir con esos autos con un Suzuki Forza mismo. Y no porque el auto sea malo, sino porque detrás de estas marcas hay una ingeniería mayor, una ingeniería aerodinámica especial y unos capitales también muchísimo más grandes. Es igual con las compañías de seguro y con las de reaseguro. En este sentido, sí, mucho ojo también con los reaseguradores que aceptan, deben conocer el mercado, la actualidad. El reasegurador debe seguir las leyes que existen en el país, en el sentido de que deben seguir la suerte de las cedentes y no que se retiren del mercado por X situación y dejen a una cedente, por así decirte, con un riesgo asumido gigantesco y sin colocación porque se retiran del mercado, porque ya no tienen suficiente plata para pagar los siniestros, pues también es un tema de cuidado. Así como en las compañías de seguro uno debe medir en qué compañía coloca su riesgo, es igual el reasegurador. ¿Con qué reasegurador yo estoy reasegurando mis riesgos para no tener inconvenientes en el futuro? Porque hablando y repasando lo que hablamos anteriormente, no existe forma de que el asegurado vaya directo al reasegurador a cobrarle. Sí, aquí realmente va directo a la aseguradora y tras eso está el ente de control, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que si en caso tú te demores en pagar un siniestro, no estés haciendo acorde a lo que has ofrecido, te va a ejecutar y te va a decir que pagues. Y a él no le va a importar si tú tienes reaseguro o no tienes reaseguro. Entonces, eso me parecía bien importante acotar en este punto, Santi. Vamos a una segunda función, tenemos una segunda diapositiva, a ver si me ayudan, muchas gracias. Dice que una de las segundas funciones del reaseguro es estabilizar los resultados en el tiempo. Estabilizar los resultados en el tiempo. Estabilizar, muy bien. La probabilidad de temporadas de gran cantidad de siniestros pueden llegar a afectar la estabilidad económica de una aseguradora. El reaseguro, en este caso, tiende a equilibrar esta posibilidad a través de la validación de una buena suscripción del riesgo por parte del cedente y de un seguimiento continuo del riesgo. Qué interesante este aspecto, queridos amigos, de estabilizar los resultados de la cedente en el tiempo. Porque no todo el tiempo son épocas de vacas gordas, queridos amigos. También hay los años de vacas flacas. También hay los años que tenemos siniestros y pasa seguro en la vida también de las personas. Fíjense que esto es muy similar a nuestra vida. Entonces, con esa previsión de lo que puede pasar en el futuro y que no puede ser tan bueno en el futuro, entonces entra justamente este análisis del reaseguro, en donde dice, va a estabilizar los resultados en el tiempo. Entonces habrá tiempos malos y para esos tiempos malos entonces el reasegurador estará presente justamente para sustentar esos problemas, pero también para animar al cedente a que suscriba mejor sus riesgos, para darle de alguna manera un conocimiento un poco más amplio al cedente, para que capte mejores riesgos y también un acompañamiento en caso de siniestros. Esta posibilidad de estabilizar los resultados económicos en el tiempo gracias al reaseguro, querido Elo. En efecto, Santi, el reaseguro es un pilar importante, porque si hablamos de tiempos positivos, pues normalmente las entidades aseguradoras, y por eso hay tantas aseguradoras en el país, parece que cada día, en algún momento de años atrás, pues el negocio era bastante interesante. Hoy si vemos, pues cada vez hay menos utilidad y año a año pues ha habido incremento de la entrada de nuevos jugadores en el mercado, pero sigue siendo un mercado apetecible porque todavía hay mucho que hacer en el mercado asegurador ecuatoriano. Ya hemos hablado en módulos anteriores, todavía hay baja penetración en el seguro personal, en el seguro general, y hay mucho camino por recorrer. Seguramente estas grandes compañías son las que subsistirán a lo largo del tiempo, y me parece que en el transcurso de los años ha habido apertura de nuevas compañías, como también ha habido cierre de otras.
Sobre el tema de los años buenos, años malos, pues para eso está el negocio del seguro y el negocio del reaseguro, porque acuérdense que uno de los principios que tienen las aseguradoras es el azar. Aquí, si bien es cierto, tú proyectas todo para hacer un negocio que genere cierta utilidad, pues también puedes tener años en donde te juega una mala pasada. Con la pandemia, las compañías que hacían mucho vida y asistencia médica estarán seguramente más complicadas que las de generales. En las de generales podrás enfrentar algún efecto de decrecimiento de primas, pero por otro lado, en los meses que hubo el confinamiento, seguramente los siniestros de autos en algunas entidades llegó a ser cero. Entonces tienes esas compensaciones. Siempre juega de la mano el tema de la estadística, pero sabes que por ahí vas a tener un sismo, sabes que cada 100 años más o menos erupciona un volcán de los grandes, sabes que cada 100 años más o menos tienes un maremoto o un tsunami, como también puedes conocer que cada cierto tiempo viene el fenómeno del niño que causa inundaciones o la niña que son sequías. Entonces ahí se juega con la ley de probabilidades y bueno, te ayuda el reasegurador porque a lo largo del tiempo va a estar contigo en las épocas buenas como va a estar contigo en las épocas malas. Y cuando hay épocas buenas te compartirá, si es que firmas un buen contrato, te compartirá utilidades y también te comparte comisiones que te ayudan a pagar el gasto administrativo y el gasto de adquisición. Entonces sí que es un buen aliado el tema de tener un buen reasegurador a tu lado.